Hola, Listo. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a los que estáis en presencial, a todos los que estáis online, que sois más que los que estáis en presencial. sí, pues me voy a poner aquí, pero no dejarte tan sola. El objetivo de la reunión de hoy es muchas veces en el aprendizaje musical no tenemos claro, es decir, hacia dónde vamos, en qué punto es el abordaje del instrumento, cuando pasan de 2 a 3, qué cambio hay, a cuando van de 3 a 4, qué es lo que, cuando es aprendizaje afectivo, cuando pasan al aprendizaje racional, cuando se introduce el lenguaje de la música como tal, con la terminología, pues lo de las notas, los ritmos. Entonces, vamos a hacer una pequeña evolución, voy a intentar ser muy breve y luego espero vuestras preguntas que serán más interesantes, de cómo se construye el lenguaje de la música hasta los 4 o 5 años, que es cuando ya luego está el cambio racional, ¿no? Entonces, el aprendizaje de la música, como muchos habéis estado ya desde hace tiempo en la escuela, pues a los 3 meses normalmente se coge como cuando tú estás escuchando un idioma, es decir, de todo lo que escuches de riqueza musical, de riqueza rítmica, riqueza armónica, todo eso va a ir empapando esa base a lo que nosotros llamamos la musicalización. Es verdad que muchos niños te llegan con 3 4 años y yo más o menos tengo comprobado que como un 20% de los niños vienen musicalizados de casa. ¿Por qué? Pues porque el papá toca un instrumento, porque se escucha mucha música o simplemente porque tiene esa aptitud captada, ¿no? Pero lo que nosotros intentamos conseguir es que con esta formación inicial de los 0 a los 18 meses, que se trabaja sobre todo con metodología Cordon, sea el 90-95% de niños impregnados. ¿Qué significa esto? Cuando un niño te llega con 3 años a clase, hay a veces que el niño te habla todo así, y no es capaz de flexibilizar la voz. Yo siempre digo que dentro de las familias normalmente suele haber dos elementos de imitación, que es el padre y la madre. Entonces, el niño, por defecto, tiene un registro que suele ser un registro agudo y es un registro de la madre. A los chicos, cuando nos cambia la voz, es un registro grave. ¿Qué es lo que pasa? Que si el niño coge como referencia al padre, como referencia al registro, el niño siempre, disculpadme que voy a silenciarlo, el niño siempre va a intentar bajar la voz abajo para que no, o sea, para intentar imitar directamente. ¿Qué es lo que sucede? Que al final la afinación de cara a la colocación de la voz desaparece y entonces esa voz es muy difícil de flexibilizarla. Es verdad que, bueno, Paula también trabaja con Vides con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola. Y esta flexibilización es posible, pero igual te lleva 3 o 4 años y hasta los 6 7 8 no termina de afinar, nunca termina de colocar la voz del todo, ya no hablemos de desarrollar un oído muy fino, por así decirlo, es decir, es algo que, aunque parezca de perogrullo, que dices, oye, que entra con 3 años, ¿es pequeño? No, no es pequeño, pero como haya pasado eso, que no es un porcentaje muy alto, eso es un 10, un 15% de niños, pero pasa que eso lo tome como referencia al padre, pues clavan la voz. Y para nosotros la musicalización va asociada a la entonación, es decir, el primer instrumento que nosotros tenemos integrados es la voz, y sin la voz no puedes construir muchas cosas dentro de la música. Entonces, este primer proceso de los 0 a los 18, de los 18 a los 2 años y medio, 3, 3 y medio, es el proceso que nosotros llamamos de musicalización o impregnación, donde uno de los objetivos más claros es el control, por así decirlo, de la voz y la flexibilización. Luego ya está la colocación, que ya eso es un objetivo de 3 4 años, ¿no? Entonces, el paso de los 0 a 18 al 1 y medio, yo sobre todo lo identifico con la respuesta del niño. Es decir, el niño cuando está de 0 a 18 impregna y no le solicitamos que el niño nos responda. Cuando llegas de los 18, ya el niño, como vosotros lo habéis visto todos, pues ya te empieza a responder, es consciente, entonces ahí ya empezamos con los 5 apartados de la metodología Willems, que son sensibilización, ritmo, improvisación, cancionero y movimiento. Entonces, dentro de lo que es sensibilización auditiva, ¿qué es lo que pasa? Pues un niño puede al principio de los 2 años, ¿qué es lo que va a hacer? Perdón, en el año y medio, incluso en los 2 años. Aquí hay muchas dudas, voy a hacer un pequeño inciso, porque muchas veces los padres me dicen, nosotros tenemos un grupo de año y medio a 2 y medio y tenemos un grupo de 2, 3. ¿Por qué existe esa segmentación tan específica? Porque normalmente el proceso de suelta, o lo que le llaman ahora modernamente el apego seguro, pues lo que hace es que hay niños que lo tienen a los 2, hay niños que lo tienen a los 2 y medio y alguno que igual se le extiende un poquito más. O hay algún niño que al 1 y medio está ya con esa suelta que ya puede irse porque tiene 2 hermanos y está acostumbrado. Entonces, la diferencia de esos dos grupos, del 1 y medio al 2 y medio, del 2 a 3, es que en uno el niño es independiente y tiene como referencia al profesor, en este caso los 2 3, y en el 1 y medio, 2 y medio, la referencia dentro de la clase es el padre.
¿vale? Entonces, en estos grupos donde van acompañados, siempre hay veces, sobre todo en los 0-18, que el padre participa y del 1,5 al 2,5 vamos intentando que la referencia vaya traspasándose al profesor y que los padres cada vez tomen más lejanía. Entonces, esa es la idea para que luego se pueda hacer esa transición más fácilmente. Es verdad que los grupos de 2-3, yo siempre digo que son los grupos más difíciles y más fáciles a la vez. ¿Por qué? Porque al principio para los profesores es terrible. Es decir, tienes 7 niños donde 3 ya están preparados, 2, dependiendo si los otros 3 están preparados o no, también están, y luego hay 2 que no están preparados. Entonces, claro, cómo gestionar eso los 2 primeros meses es terrible. Pero en el momento que el niño te asocia como un referente en su educación, claro, pasas a ser un segundo padre. Entonces, en ese caso, nosotros lo que siempre valoramos es pues, la primera clase. Igual puede entrar algún padre, pero siempre intentamos que en el primer mes, 2 meses, ya intentar sacar a los padres. Entonces la transición de 1,5 a 2,5 es esa. Hay algunos niños que pueden empezar y dicen, oye, estoy en 2 en septiembre, puedo comenzar de momento en el grupo de 1,5, 2,5 y en enero hacer la transición a 2-3. El contenido es muy diferente. Hay una pequeña diferencia, pero es verdad que el objetivo principal de diferencia entre esos 2 cursos es la independencia emocional de los padres. ¿Vale? Dentro de esta estructura de 5 partes que tenemos dentro de la que es la educación bienes, tenemos sensorialidad auditiva. ¿Cuál es mi objetivo en sensorialidad auditiva? Que reconozcan el grave y el agudo. No le llamo grave y agudo porque ellos no tienen la referencia. Todas sus referencias que les mostramos siempre son referencias emocionales y referencias que tengan en su entorno. Es decir, si tú tienes un papá y una mamá y el papá te habla así, vamos, así habla papá, y la mamá te habla, ¿has hablado mamá? Pues claro, tú le dices, ¿cuál es la papá y cuál es la mamá? Luego ya a partir de los 3 o de los 4 ya le cambiamos el concepto, cuando ya pasamos al aprendizaje racional. Dentro de esto, al principio, pues ya sabéis, empiezan con diferentes instrumentos, los tienen que reconocer, se les tapan los ojos, tienen que emparejar timbres, tienen que reconocer dentro de 2 que tienen el mismo timbre, cuál es el grave, cuál es el agudo. Incluso ahora, por ejemplo, los niños de 2-3 años del grupo que estamos terminando, que yo llevo muchos grupos de ellos, hacen 4 elementos. Hablando musicalmente, hacen un do, mi, sol, si, y son capaces de emparejarlo. Es un nivel bastante o demasiado alto. No es un objetivo que esté establecido, pero si se llega, yo siempre tengo la filosofía de que mejor igualar por arriba que por abajo. Y el que queda abajo, lo que hacemos es pasarlo a otro grupo donde vuelve a estar arriba. Entonces, lo bueno de tener 65 grupos de iniciación musical es que tenemos mucha flexibilidad dentro de lo que son manejar los niveles de los niños. Cuando hablo de manejar los niveles de los niños, no hablo solo en cuanto a contenidos, hablo también en cuanto a perfil psicológico dentro de una clase. Porque muchas veces en los colegios, hasta hace 5 años, no ha habido un cambio dentro de la clase. Es decir, tú entrabas en una clase, cogías esa clase y llegabas hasta final de curso con esa clase. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos experimentos hechos con ratones que meten 6 ratones en un lado, hay un riachuelo y hay un queso al otro lado, y siempre pasa lo mismo. 2 se quedan, 2 cruzan y traen el queso, uno va a su rollo y otro no come. Tú coges a los 2 que se quedaban, que les llamaban los reyes, los juntan con los de otros experimentos que eran los reyes, y los papeles se volvían a redistribuir. Esto los profesores lo vemos en clase constantemente. Es decir, tú en clase siempre tienes un líder de la clase que toma la iniciativa, alguien que suele ser responsable, que es como un segundo y tercer niño, luego hay una masa intermedia de niños que suelen funcionar bien, y luego siempre suele haber un niño gracioso y uno despistado. Y luego, si tienes buena suerte, aquí normalmente tenemos suerte y no nos toca ninguno que se porte mal. Pero siempre también pueden tomar eso. El gracioso y el que se porta mal es dependiendo del carácter de la clase. Si es una clase que funciona, es gracioso. Si es una clase que no funciona, se porta mal. Entonces, y eso lo vemos. Y cuando tú coges al niño que se porta mal y de repente lo metes en otro grupo, ese niño desarrolla otro perfil. Y eso se han cuenta en los colegios aquí en España hace 5 años. Y ahora están cambiando los niños dentro de las clases. Y claro, había un niño que era de diciembre y le metían en el grupo de los mayores y claro, ibas siempre siendo el pequeño. Claro, tú tenías la sensación de que vas por atrás. Tenemos muchos padres, por ejemplo, que tienen gemelos y la educación dentro de lo que son los gemelos es complicadísima. ¿Por qué? Porque uno toma el perfil de niño listo y el otro de repente automáticamente se te queda atrás. Pasa muchísimo que lo decimos, no, es porque son niños, pero no, mira, Paula habla muchísimo, pero como no hago yo más que hablar ahora, ¿qué ha hecho ella? Quedarse callada, efectivamente. Entonces, quiero decir que eso pasa y todo eso lo intentamos tener en cuenta, ¿vale?
En cuanto a la estructura de las clases, continuamos con ritmo. En ritmo lo que se intenta hacer entre los 3 años es el desarrollo de la psicomotricidad fina y la interiorización del tiempo musical. ¿Vale? Con eso se ha acordado mucho también, vas muy asociado al movimiento, es decir, el ritmo y el movimiento van muy asociados, porque al final si no eres capaz de mover el cuerpo es muy difícil que tengas el ritmo. El ritmo no es algo consciente, aunque muchas veces se piensa luego las negras, las blancas, estos dos a uno, tal, pero el ritmo es algo que llevamos interiorizado dentro. Entonces, si no tienes ese movimiento con ese ritmo, es muy difícil luego sacarlo. Aunque luego lo vayamos a racionalizar, sí, pero primero hay que introducirlo de esa forma. Luego está el desarrollo de la psicomotricidad fina, que ¿a qué se refiere eso? Pues cuando tú tienes una pequeña canción o tú te quieres presentar, si tú escuchas tan, 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 que sepas hacer tan, tan, tan. Normalmente los niños en 2-3 años, lo más fácil para ellos es hacer los golpes continuos de tiempo, van, tan, tan, pero cuando tú presentas ritmos diferentes, tan, 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 eso les suele costar y es uno de los objetivos que tenemos en 2-3 años. Luego tenemos la parte del cancionero pedagógico. Hola, buenas tardes. Tenemos la parte del cancionero pedagógico, que el cancionero pedagógico siempre lo intentamos introducir a través de historias. Cuando hablo de historias, no es cuentas un cuento, es decir, lo que intentamos es hacer un enganche afectivo. Ese enganche afectivo lo que va a hacer es que deje un pozo y que el niño a los 7 años se siga acordando de la canción que aprendió a los 3. ¿Por qué utilizamos siempre? Porque esta es una pregunta, dice, oye, es que en el cole les enseñan 78 canciones. Me parece fantástico que tengan un repertorio, porque una cosa es un repertorio y una memoria cultural, pero nuestras canciones están preparadas para un objetivo, que es cuando llegan a los 5 o 6 años, utilizarlas como puente nexo entre la iniciación musical y los instrumentos. Es decir, si el niño ha estado cantando la hormiguita de Doña Inés, luego ha tocado la hormiguita de Doña Inés con el ritmo, luego ha hecho la hormiguita de Doña Inés con las notas, la ha transportado, la ha pasado al xilófono, lo lógico es que en el piano no empiece con Navidad, Navidad, sino que empiece con la hormiguita de Doña Inés, porque ya tiene todas las dificultades solucionadas en cuanto a lo que es la parte musical y lo único que tiene que hacer es la aplicación instrumental. Ese nexo de transición en el instrumento dura entre 2 y 4 meses, dependiendo, y luego ya se les engancha con la lectura. Pero claro, si tú metes a un niño directamente a la lectura y le metes las 5 complicaciones de lectura, ritmo, cómo suena, notas y aplicación instrumental, le creas normalmente una dificultad. Que si es un aprendizaje por imitación, se puede conseguir, pero sin consciencia. Pero nosotros cuando pasamos a los niños a instrumento, lo intentamos que ya el aprendizaje sea por consciencia y que la imitación la hayan hecho en iniciación instrumental. Muchas pedagogías, por ejemplo, como la pedagogía Suzuki, que es muy conocida, lo que hacen es trabajar la música desde el instrumento. Es decir, a los 2 años coges un instrumento y empiezas a hacer una repetición sobre motivos o juegos, pero siempre una repetición. No eres consciente de lo que tocas. De hecho, yo conozco amigos que ahora incluso tocan en la Orquesta Nacional, es decir, tocan muy bien, yo también estuve tocando con ellos, y yo aprendí con metodología Suzuki, quiero decir que no es que lo desconozca, pero tenía 18 años y no sabía leer, porque había hecho toda la música siempre de oído. Y claro, luego cuando iba a música de cámara era muy complicado, porque la música de cámara no es una melodía. Yo era violinista y él también. Entonces, aprender la melodía de la parte melódica es muy fácil, pero aprenderte los acompañamientos, y claro, era imposible. Al final ya aprendí a leer y tocaba genial, y bueno, al final todo funciona, ¿no? Pero, ¿qué es lo que intentamos? Que esa impregnación musical sea a través de iniciación musical, aparte, para nosotros también es más barato, ¿vale? Porque las clases individuales siempre son más caras. A mí muchos padres me dicen, oye, que mi niño de 4 años quiere tocar el violín. Le digo, yo si te lo tengo que vender, te lo vendo porque es mi negocio. Pero mi recomendación es que empiece a partir de los 5 y medio, 6 y medio. Ahí ya es un aprendizaje que en 2 meses va a poder hacer lo que ha hecho el niño con 4 años en 1 año y medio. Entonces, quiero decir, puede ser, pero los niños realmente cuando dicen que quieren un instrumento, lo que quieren es la experiencia musical de interpretar. Llegamos ya a la parte del cancionero, donde esas canciones que os comentaba estaban estructuradas. Hay 12 intervalos en la música, tenemos 12 canciones para cada uno de esos intervalos, hay 4 acordes, tenemos 4 canciones para esos 4 acordes. Esas canciones lo que hace es que si tú las conoces y las interiorizas, cuando llegas a los 6-7 años, de repente tienes un oído auditivo que puedes descubrir cualquiera de los intervalos por la referencia emocional de la canción. Es decir, si yo escucho, bueno, os voy a poner para vosotros algunas cosas, sí, estoy pensando. Vale. Por ejemplo, para los que no son bienes, tam, ta, tam. ¿Qué canción es esa? Nada. ¿Cuál? A mí me sonaba la Guerra de las Galaxias.
Ta, 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 ta. No, era tan, ta, ta, por ejemplo, Superman. Superman, yo hizo copa. Claro, tocaba a superhéroe, ¿no? Pues es una quinta justa. ¿Qué es lo que pasa? Los niños viles, por ejemplo, la conocen con la canción de la estrellita. Entonces, si ellos escuchan te dicen la estrellita, vale. Eso te lo dicen con 5 años y con 6, pero con 7 ya te dicen, vale, eso es una quinta justa. Entonces ya analizan el intervalo que ya tienen impregnado, ya tienen conocido, lo han interpretado y lo que pueden ahora es racionalizarlo, pero una vez que ya lo tienen interiorizado, ¿vale? Luego está la parte de improvisación, que muchas veces me decís, ¿y qué improvisa mi niño con 2 años, o con 1 año y medio, o con 3? ¿No? Entonces, muchas veces, claro, cuando tú vas a improvisar, el otro día entró un niño nuevo, estábamos haciendo una improvisación con xilófono sobre la escala pentatónica, que es la escala china con las teclas negras. Es muy fácil, acción libre. Hola. y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño dice, yo esta canción no me la sé. Claro, decía, ¿cómo voy a tocar yo algo que no me lo sé? Claro, todos los otros niños, y quiero decir, la pérdida del miedo a la improvisación es el primer escalón. ¿Cómo se consigue eso? A través de elementos cercanos al niño. Es decir, primero pues empezamos improvisando con los pájaros, entonces empezamos improvisando con modos rítmicos, con la percusión, con batería, con xilófonos, con claves. Es decir, esa pérdida de la improvisación, al miedo a la improvisación. Luego ya se va canalizando. En 3 años, por ejemplo, se canaliza lo que es la improvisación sobre los cierres melódicos. ¿Qué significa esto? Pues ya se está haciendo 50.000 improvisaciones, 50.000 canciones, el niño ya va interiorizando lo que se llama el sentido tonal. Si yo hago na 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 vale, entonces ese cierre. Luego ya comienza en 4 o 5 lo que es pregunta-respuesta, es decir, yo abro una estructura melódica na 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 y él me la cierra na 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 y luego ya a partir de los 5 se le da una estructura dada donde tienes esta estructura de acompañamiento armónico y ellos ya van improvisando toda la tecla. Y luego a partir del 6-7 ya empieza a ser eso, pero con el nombre de las notas, que es bastante más complicado. Vale, eso es 7 u 8. Eso ya es un proceso muy largo porque es la adquisición del oído reactivo. ¿Vale? Esto a partir de los 2 años se va, siempre dices, y la clase siempre es igual, porque siempre es sensorialidad auditiva, ritmo, improvisación. Claro, pero yo, por ejemplo, en 2 años, os pongo un ejemplo, sensorialidad auditiva. Quiero que reconozcan los 4 sonidos, no, 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 y que puedan identificarlos. Vale. En 3 años ya no quiero que haya saltos entre los sonidos, quiero que reconozcan entre na, 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 que serían do, re, mi, fa, sol. A los 4 años quiero que reconozcan entre toda la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. A los 5 años quiero que reconozcan esa misma escala, pero con las teclas negras, que ya serían las 12 notas musicales. Na, 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 na. Y luego a los 6 años quiero que reconozcan la... Mira, me estaba mejor todo el día. Hola, ¿qué tal, Alberto? No, Alberto. Creo que puede ser. Hola, ¿se me escucha? Bueno, no sé. Luego ya voy a turno de preguntas, ¿eh? Entonces, luego, por ejemplo, se hacen lo que se llaman los cuartos de tono, octavos de tono, 24avos de tono. ¿Qué significa eso? De do a re, tú partes eso en 4 cachitos, en 8 cachitos, en 24 cachitos. ¿Para qué sirve eso? Pues a un pianista, por ejemplo, no le sirve mucho, porque cuando lo va a tocar, pues suena afinada la tecla, pero a un violinista, si un niño con 5 años ya tiene el oído colocado y sabe reconocer cuando un do no es un do exactamente, sino que es un do, pero se ha subido un poquito, cuando él va a tocar el violín, automáticamente el profesor no le tiene que decir sube el dedo, baja el dedo, sino que el niño automáticamente autocorrige porque tiene el oído ya colocado. Entonces, ese es el objetivo de la sensorialidad auditiva. Eso desarrolla también, a partir de los 4, el nombre de notas, círculo de escalas, aplicación sobre pentagrama de suelo, que es lo que se llama lectura relativa. En 5 años ya se trabaja lectura relativa y 2 claves, clave de sol y clave de fa, y a partir de los 6 se empieza a unir el ritmo con las notas, que ya sería lo que es la lectura o el lenguaje musical. ¿Vale? Hay niños que lo cogen a los 6, hay niños que lo cogen a los 7. A partir de los 8 sí que empiezan ya en lo que se denomina el lenguaje musical o solfeo, que es el hipotético que se da en los conservatorios, que muchas veces la gente me pregunta, oye, si ya ha hecho iniciación musical, ¿puede coger solo instrumento? Mi recomendación, o vamos a decirlo de otra forma, las enseñanzas regladas, cuando empiezas con 8 años la música, te dan 2 horas de lenguaje musical y 1 hora de instrumento. Es decir, es tan importante el lenguaje musical porque si no al final lo que hemos observado es que los niños muchas veces tocan de oído
y no leen. ¿Qué es lo que pasa esto? Que vale, tienes una capacidad de memoria, al principio parece que a veces avanzas muy rápido. Y esto se da muchísimo en los colegios, por ejemplo. Los colegios hacen el típico clase, incluso van 3 o 4 niños al mismo tiempo. Es verdad que eso, como quizá una toma de contacto inicial a los 5 o 6 años, es un buen comienzo, pero a partir de los 7 ya, ¿qué es lo que pasa? El niño parece que aprende de memoria, pero luego cuando le pones una partitura igual, del mismo nivel, el niño solo sabe tocar la anterior, no sabe traspasar la dificultad que tenía en una a la nueva partitura. Entonces, eso a la larga, normalmente hemos comprobado que se suele dar al año y medio o 2, lo que genera es, salvo en raros casos, que también estaríamos hablando de un 20% porque tiene mucha capacidad, y en clase, no obstante, trabajamos con 2 metodologías, con 3 metodologías, en guitarra, que la lleva Paula, en violín y en piano, trabajamos con metodologías que asocian la lectura a la aplicación instrumental. Entonces, dentro de esas metodologías es fácil, que de hecho los adultos a veces lo consiguen, si racionalizan mucho, es fácil terminar de leer. No con soltura, y también es verdad que se te pierden muchas cosas, todo el aspecto armónico, toda la escucha, toda la parte de ordenamientos, que te preguntéis, ¿por qué hablas tú tanto? Porque Paula suele llevar más esa parte, a partir de los 4 o 5, ¿vale? Es donde ya luego entra ella. Entonces, ese sería el proceso de aprendizaje musical que planteamos y luego, obviamente, siempre hay, pues oye, yo quiero preparar a mi niño para el conservatorio, pues entonces cogemos los objetivos del conservatorio y los adaptamos, pues si son clases individuales, quiero decir, todo se puede conseguir. Pero el objetivo es eso, que el niño no tenga tampoco una presión de tienes que conseguir esto instrumentalmente, sino que vayan disfrutando. Y lo que sí que recomendamos siempre a los padres es que a partir de los 5 o 6 años, cuando abordan el instrumento, que ellos sepan que realmente es un esfuerzo tanto para ellos como para vosotros. Para vosotros un esfuerzo económico de traerlos, y para ellos tiene que ser un esfuerzo de constancia. Yo, por ejemplo, era un niño que creció en un pueblo de 200 habitantes y podía estar tirando piedras a los pájaros. De hecho, lo hacía cuando era pequeño. Pero mis padres me han llevado desde los 2 años a música, y a mí a los 6 años me decían, mira, bien, esto es muy fácil. Tú tocas 2 horas del instrumento y el resto del día haces lo que quieras. Y había ese trato, tú te podías tirar todo el día en la televisión, te daban las 8 de la noche, tus amigos salían, tú los veías por la ventana, pero tú no podías salir. No digo que hagamos esto, pero sí que nosotros tenemos unos cuadernillos de seguimiento semanal para que vosotros podáis ayudarles a, venga, ¿cuánto has hecho? Ah, tal, pues rellenamos, hay unos relojes súper chulos y tal. Entonces siempre intentamos que eso no solo sea musicalmente, sino que les dé una herramienta para ser constantes y para tener esa base de fuerza, que da igual que te pongan un teorema de Pitágoras que te pongan a construir una pirámide. Es decir, si tienes esa estructura cogida desde pequeño, lo vas a conseguir porque tienes la cultura del esfuerzo. Y la cultura del esfuerzo, unida a otras muchas culturas, puede llegarte muy lejos. Pero yo creo que sin esa base es muy difícil construir cualquier cosa. Entonces la música es una herramienta para conseguir esa parte. Ya llegados hasta aquí, me he dejado 5 minutos para preguntar. 4. No sé si queda alguna pregunta, si queréis comentar algún caso particular que podamos ver, que yo creo que también nos puede entender bien a todos. Pues tengo mi duda, ¿este niño dónde va? ¿Qué hago con él? Os hemos mandado, en teoría, las observaciones pedagógicas se enviaban ayer, pero no nos ha dado tiempo, estamos aún enviándolas hoy. Claro, y eso es lo que mañana te iba a también. preguntar, claro. ¿Te las han enviado ya? No lo sé. ¿Cuántos años tiene la tuya? 2. ¿Vas con ella a clase? Sí. Entonces no tienes observaciones con pedagógicas Belén. porque lo ves directamente. Las observaciones pedagógicas son a partir de los 2 años, cuando ya van sin Vale. padres. Yo desde luego, yo no puedo venir siempre y viene con la cuidadora, pero yo he venido de vez en cuando porque quería ir viendo la evolución y he flipado. Claro. O sea, desde el principio hasta, creo que vine hace 2 semanas, aluciné con la evolución. Claro. O sea, como antes era muy difícil que se quedara quieta, ahora es súper atenta. Bueno, de hecho en casa la canción esta de aguardar es maravillosa. Porque no sé vosotros. No, la de aguardar cada cosa en su lugar. Esa es maravilla pura, vamos, porque eso todo el rato, cada vez que juegas, aguardar. Y claro, lo que yo te iba a preguntar un poco era acordar lo que decías, porque sí que me he dado cuenta que se repite todo, o sea, la dinámica de la clase es siempre igual, pero tiene un sentido, me imagino. Tiene un sentido y va incorporando. De que vayas fijando e incorporando dificultades. todo, ¿no? Tenéis que pensar que, claro, los padres muchas veces no se entiende desde fuera la repetición. Es decir, a un niño de 4 o 5 años tienes que buscar elementos nuevos cada 3 semanas aproximadamente. A un niño de 1 y medio, 2 y medio, le tienes que mantener el elemento durante 8 semanas. Entonces, no puedes cambiar porque el niño, ¿no os pasa a vosotros en los 40 principales que dice, el nuevo tema de los 40 principales? Y dices tú, ¡buah! ¡Qué peñazo otro que me lo quieren vender! A las 2 semanas que te lo están repitiendo,
estás con el tema Nara y tú, pero si no me gustaba. Vale, pues eso es lo mismo que les pasa a los niños. Es decir, al principio, la primera vez que les metes algo nuevo, al principio no les causa como, pues vale. Y luego se lo vuelven a repetir y le van enganchando, le van enganchando. Es verdad que hay un momento que satura y tienes que soltar y enlazar con otro, pero el proceso de los niños pequeños es mucho más lento que el proceso de los niños mayores y que el proceso de los adultos. Por eso también, muchas veces, las clases de observación es un arma de doble filo también. Tenemos un aula de observación. Claro, hay padres que lo entienden, padres que no lo entienden, porque claro, yo para un padre el hecho de que le repitas 4 veces la misma historia, dice, otra vez está repitiendo, fíjate, es que no tiene más recursos este tío. Claro, pero es que el niño es que no se acuerda de la historia o se la tienes que fijar. Entonces, el objetivo es ese. Entonces, cada tiempo, por así decirlo, tiene su velocidad. Con 3, 4 años aún se aguanta la velocidad y luego cuando llegas a 5 o 6, como no corras, te atropella. ¿Más preguntas, Rafi? Sí, yo quería preguntar, mi hija está en 2 a 3 y va a pasar a 3 a 4, no sé si va a haber mucha diferencia, pero yo la veo un poco despistada en clase, no sé si es su carácter. Es su carácter. O que es el primer año de música, que es la primera vez que lo ha hecho. Sí, es su carácter, pero más o menos va cogiendo las cosas. No es cuestión, en 2, 3, 3, 4, es todo aprendizaje emocional, entonces no me preocupan los contenidos. Pues que no se saben las notas hacia arriba del todo, pues no pasa nada, quiero decir, ya las iré interiorizando. Los contenidos empiezan a ser peligrosos o hay que tenerlos en cuenta a partir de los 5 años. No obstante, en los primeros días, es muy movida, ¿no? me visitaba toda la clase entera. Sí. Ahora se hace un saludo al armario, va bien, quiere decir que la evolución... Yo una de las cosas que más veo en 2 o 3 años es eso, que al principio los niños no se pueden estar quietos 3 minutos y a las 3 o 4 semanas están 15 minutos con una atención exhaustiva. Luego ya tienes que empezar a meter temas de movimiento. Pero vamos, en ese aspecto no os preocupéis. De hecho, en las observaciones creo que las he enviado. Sí, las he enviado. Entonces, quiero decir que aunque sea un poco despistado, aunque no tenga todo consolidado, no es preocupante en ese aspecto. Puede ir mejorando año a año. Siempre va a ir mejorando y va a ir impregnando. Es decir, hay niños que no hacen, disculpad la expresión, no hacen ni el huevo, pero luego dices, ¿y cómo sabes estas cosas si no me has mirado en toda la clase? Pero porque hay cosas que se les va, ¡bum! Es el pozo que le va quedando. Claro, si a ese niño que no hace ni el huevo lo metes con 5 años, no va a coger nada nunca. Es decir, no hay tutti. Pero si lo tienes, yo tengo niños que los tengo en 2 años, que digo, pues este niño me pega, no sé, que esté dando puñetazos, pero no que esté haciendo música, pero está haciendo música porque te lleva esa continuidad y los padres tampoco lo entienden. Y luego, igual en vez de tocarte Mozart, te toca ACDC en guitarra eléctrica y no pasa nada, quiero decir, al final es música y el conocimiento que hay detrás y la comprensión de todo lo que hay detrás de una construcción musical, lo que se llama la armonía, para mí es maravilloso el hecho de poder entender eso, porque la música no es solo tocar la música en la calle arriba, es decir, eso es una cuestión de habilidad de repetición, sino la comprensión interna del desarrollo interno de la música es bestial, es decir, es algo que te lo llevas para toda la vida. Entonces, y aparte me parece muy complejo, normalmente los músicos me suelen parecer bastante listos. Entonces, pero no por nada, sino porque llevan muchos años, es decir, alguien para tocar un poquito de música llevas desde los 8 hasta los 18 haciendo música normalmente, que es la formación de grado elemental en los conservatorios de 8 a 12 años y de 13 a 18 un grado profesional. Yo tengo una... Ay, perdón. Tenemos tiempo, que me dejo 20 minutos más. Aunque ponía la reunión a los 50. Te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, de mi niño que cumple 2 años ahora en junio, bueno, el 17 de junio, ¿cuál es la transición de que entre a un grupo donde... que solo explico al principio, pero no estaba. Sí, no estaba yo y me quedé como a medias. Ahí están los grupos de 1 y medio, 2 y medio, donde van con padres, y están los de 2, 3, donde van sin padres. El contenido, digamos que es el mismo, pero el objetivo es la independencia. Entonces, ¿podéis meterlo directamente ya a 2, 3? Sí, dependiendo. Si veis que es un niño hiperapegado, pues igual lo podéis aguantar hasta enero en un grupo de 1 y medio, 2 y medio, que están hechos para eso, y luego ya pasarlo a 2, 3. Que decís, oye, voy a intentarlo meterlo en 2, 3. Tenéis que ser consecuente y confiar en el profesor, porque el niño va a llorar. Quiero decir, la primera, la segunda, la tercera semana te va a llorar
Hay dos tipos de lloros. Están los lloros inconsolables y los lloros de ay mamá te echo de menos, acuérdate de mí. ¿Vale? Entonces los profesores identificamos. Yo cuando tengo un lloro inconsolable, que normalmente es uno de cada 20 niños, lo saco, es decir, no lo aguanto porque es que no puedes dar la clase y los otros niños al final tal. Cuando es un lloro de hacer el teatrillo, pues no tengo ningún problema, me echo como un saco de patatas y me lo meto para adentro. ¿Vale? Entonces ese es el objetivo. Pero eso, al principio también os podemos solicitar, quiero decir, si vemos que le cuesta mucho, os vamos a pedir que entréis, pero siempre que entréis a un grupo de 2-3, pensad que no es lo mismo que un 1-2, no es para participar y para estar encima del niño, sino yo estoy aquí, los niños están ahí, pues si mi niño no está preparado para estar ahí, vale, que esté aquí, pero que esté aquí en su silla, que no esté encima de mí, que no esté en la silla de los mayores. Yo no le digo, ¿quieres coger algo? Pregúntaselo al profesor o tal. Y luego ya el profesor irá captando su atención, ¿vale? No obstante, en los grupos de 2-3, el año que viene yo doy muchos grupos, pero el año que viene en principio no voy a dar grupos si conseguimos cubrir todos los grupos con gente que sea potente. Entonces, mi idea es estar en todos y estaré también, sobre todo en los de 2-3 al principio, mucho ayudándoos también a entender el proceso y ayudando también a los profesores porque hay veces que se me van con 3-4 que echan de menos a la mamá, pues da los primeros días, ¿no? Entonces eso con experiencia al final se reorganizan los grupos. ¿Los de online tenéis alguna duda? Está buenísimo esta semana. Adrián. Igual no tengo. Ah, sí, te escucho, dime. Yo una pregunta y perdona que me tienen que incorporar tarde, no he llegado. Vale. O sea, que cuéntamelo muy brevemente porque seguro que lo has contado. Oye, la transición de los 4 años, que es el mío, vamos a decir, al siguiente curso, aquí qué habilidades adicionales. Sí, eso no lo he contado con detenimiento. 4-5, para Paula es un curso ¿Sí? muy fácil. Para mí es un curso difícil. ¿Por qué? Porque es un curso donde hay una transición, es decir, es la transición entre la parte emocional y la parte racional. Entonces es un curso donde tienes que ir jugando con esos balances. ¿Por qué? Porque hay niños que aún están en el emocional, por ejemplo Alberto aún está en el emocional, y hay niños que ya han pasado al racional, ¿vale? De hecho en la clase de ahora, por ejemplo, se ve, si la habéis visto y tú conoces, por ejemplo, Mario está completamente ya en el racional y funciona a tope, y hay otros muchos niños que aún están en el emocional. Entonces tienes que ir jugando y no puedes encajar toda la clase en el mismo sitio. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, ahora hay que asentar toda la parte de elementos musicales, sensoriales que se han vivido, a la parte más visual o de, digamos, plasmarlo. Entonces, todo lo que es un golpe rítmico, donde antes hacía tan, 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 ahora, por ejemplo, tengo una tablet y hago pam, pam, pam. Y lo dibujo. Cuando hablo de tablets no son tablets normales, son de las de estos que se dibujan y luego se borran. Si yo antes golpeaba fuertes y pianos, que eso por ejemplo ya lo he ido introduciendo en ese grupo porque es un grupo avanzado de 3-4, pues si yo antes pam, 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 pues ahora tengo que reflejarlo. ¿Con qué? Con larga, larga, corta, corta, larga, larga. Que yo antes hacía sonidos largos tan, 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 pues ahora los tengo que dibujar en longitud. Tan, 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 tan. ¿Y eso qué se hace? Que eso es la parte donde no hemos llegado en este grupo. Esa parte, ahora entiendo la longitud del sonido, entiendo el golpe del sonido, lo que hago es unirlo. Entonces aparece la nota larga, la nota corta. La nota larga se asocia a la blanca, la nota corta se asocia a la negra. Pero primero sobre una base del sonido que ya he creado. En cuanto a las notas, por ejemplo, ahora en 3-4 años hemos trabajado do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, que es simplemente un automatismo de una memorización, pero ahora va a pasar a girarse y a entenderse como una nota infinita. Entonces comenzamos a trabajar con las notas en círculo para que todas las escalas puedan salir con ese círculo. Es decir, yo comienzo en do y entiendo que es un círculo y llego hasta do, pero si empiezo en sol, comienzo ese círculo y llego hasta sol, ¿vale? Luego estas notas se ponen en el pentagrama, que tenemos pentagramas en el suelo, y entonces los niños van saltando sobre las notas. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos ya tienen automatizado el nombre de las notas y ahora lo que tienen que entender es si sube o si baja, con una agilidad de tener automatizado cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo en todas las notas. Luego cuando vas a leer un pentagrama, automáticamente te va a salir con la nota que está arriba, con la que está abajo, y establecer las notas de referencia. Las notas de referencia en las claves, de la clave de sol, la clave de fa, empezar a saber dibujarlas
Y eso luego aún no se une en este año, en 4-5, porque eso cuesta un poquito más. Luego está la parte de ritmo, donde tienen que empezar a diferenciar lo que es el ritmo del tiempo, de la división, del impulso de compás, y empezar a disociar ya los tipos de compases que hay. Y en movimiento se suele trabajar con algunos movimientos más complicados, como son el saltillo, los rebotes, y se empiezan a trabajar también las polirritmias en formato colectivo, donde una parte del grupo puede llevar, por ejemplo, un tiempo, imagínate que llevan esto, y el otro ir haciendo... ¿Vale? Entonces ese es el desarrollo. Luego, en cuanto a las canciones, se trabaja también ese tipo de canciones, pero se empieza a meter ya algunas con número de notas, y hay lo que se llama aplicación al xilófono, donde ya empezamos con el número de las notas en los xilófonos. Entonces ese sería el conjunto de la parte rítmica de 4-5, o sea, de la parte musical de 4-5 años. A ver, muchas gracias. Y los informes de esta... Así resumido. Sí, Paula se tiene que ir ya, que tiene un grupo ahora. Muchas gracias. Bueno, un placer por haberos, no sé, deletado con mi presencia. No, le he dicho, en el segundo grupo hablas, pero no. A ver, ¿se puede hacer ya ahora la reserva? Vamos, decir Sí, que vas a continuar el año que viene y todo. Mandádnoslo por WhatsApp. Normalmente los periodos de tramitación es 4 de junio, familias numerosas, 6 de junio, familias con 2 niños, 9 de junio, familias con un niño. Pero es verdad que lo que son grupos no tengo problema, es decir, porque están todos los grupos, hay plazas suficientes para todos los niños que hay. El problema son las clases individuales, pero no es vuestro caso. Entonces lo podéis tramitar ya, escribir, me gustaría tal día, tal hora en este grupo. Y a mí me gustaría que cambiara de profesora, precisamente por lo que tú has dicho antes. Eso es. También es verdad que aunque todo, o sea, yo lo que intento es que todos los profesores tengamos los mismos contenidos, yo siempre digo que la presentación del libro es muy diferente en cada caso. Quiero decir, cada profesor presenta las cosas de una forma. Hay uno que es más directo y yo a los niños le digo, a ver, Joaquín, ¿qué haces? Y uno de ellos otro dice, ay, pero mi amor, ¿qué haces? Y solo por eso el niño ya cambia muchísimo. Entonces, muchas veces también los padres dicen, no, yo quiero con este porque es que lleva 3 años con él. Digo, pues si lleva 3 años justo, cámbialo por eso. Claro, porque es verdad que, de hecho, en los colegios lo hacen, en todos los sitios lo hacen. Yo cuando era instrumentista tuve un profesor por año y más los que me llevaban mis padres a clases particulares. Quiero decir que todo lo que sea riqueza es bueno. Es verdad que si uno es bueno y uno es malo, te quedas con el bueno. Claro. Otras veces dices, oye, es que tengo miedo de que este que voy a probar ahora no sea tan bueno como el que tenía antes, pero más miedo tengo yo. Quiero decir que por eso estoy detrás de todos los profesores y estoy metiéndome también en todas las clases para que todo sea o todo tenga la riqueza de contenidos, de experiencias, porque yo, por ejemplo, si hago una clase dentro de un profesor, tiene una forma de presentar las negras, y si yo le presento otra forma de presentar las negras, aparte de la que le he visto al otro profesor y se la copio, y tenemos 3 formas de presentar las negras, quiero decir, lo que importa es eso, la cantidad de recursos y la forma en la que se transmiten esos recursos. Entonces, para eso este año intento yo liberarme un poquito más y estar también pendiente de todos los profesores en ese aspecto, ¿vale? No obstante, yo creo que el grupo que te toca es un profesor diferente, porque está Sonia, Luisina y Paula. Paula, creo que vale. era. No, Sí. por los horarios que yo he visto que nos pueden encajar. Perfecto. Sí, pero claro, no por nada, estamos encantados porque ven, pero que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú. Creo que los niños tienen que ir cambiando y tienen que ir absorbiendo de otras, o sea, metodologías diferentes, formas distintas, una persona incluso distinta. Claro, eso es. Pues esa es la idea, ¿vale? Y eso, reservar, simplemente nos escribís o directamente allí, que sepáis simplemente que para reservar lo que se hace es los que lo tenéis domiciliado se os cobra en julio y los que lo tenéis en efectivo se abona automáticamente, que lo que se abona es el mes de septiembre próximo, ¿vale? Vale. Los que tenéis en efectivo hay un pequeño cambio este año, que lo que se hace es se deposita un mes por adelantado o se paga por trimestres, porque hemos tenido tanta gente que abonaba que no nos da tiempo en administración a gestionarlo. Entonces intentamos que sea eso, que vaya todo hacia domiciliado o hacia trimestres para que no haya tanto jaleo administrativo que nos supone. Entonces ese es el único pequeño cambio. Los precios se mantienen en todo lo que son los grupos. Vale. Y este mes de junio hay clases todavía. Hasta el 28. Eso es. Tenéis el calendario lectivo en noviembre. Sí, en septiembre comenzaremos el día 4. Hola, María. María. ¿A las 6-7 años puedo entrar ya? No, vamos a empezar en 10 minutos. ¿Vale? 10 minutos, Sí, vale. vamos a terminar ya esta. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por asistir por aquí. Cierro a ver, que tengo un chat. Una pregunta. Ah, ¿me queda una pregunta? Sí, dime. Sí, perdonad. Vale, nos vemos. Mi niño va a empezar ahora 3-4 años.
No sé si o sea, ¿recomendáis algún grupo en especial o directamente reservamos el horario que mejor? Todos los que pongan 3-4 años serán ideales en ese aspecto. Vale, que no haces ninguna recomendación, ¿no? Salvo que me digas, mi niña tiene un carácter específico o tal, ¿con qué profesor crees que encajaría más? Pero normalmente en 3-4 años suelen tener un perfil muy, muy continuista en ese aspecto, ¿vale? Luego hay otros grupos como 5 o 6 que ya hay algunos alumnos que pueden encajar más con un profesor o con otro, dependiendo de si es más callejero, más tranquilo, ¿vale? Vale, de acuerdo, gracias. Muy bien. Alberto, ¿me comentabas algo más? ¿Que te voy a levantar la mano? Creo que no. Vale.